Saludos amigos, muchísimas gracias con su sintonía, de su sintonía con esta propuesta de la noche. Carlos Arturo Guizarre, Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez. Como siempre les recordamos que además de nuestras frecuencias por Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Además de nosotros tres compartiendo, como ya anunciamos los viernes, temas de interés internacional, Henry Ebrar estará igualmente compartiendo con ustedes sus comentarios y análisis económico. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jorge. Así es que entrando en materia ya. Así es, estamos muy contentos de estar acá en Propuesta de la Noche, en los canales 52 y 22, dependiendo de en qué sistema de cable usted nos esté viendo. Y nosotros decidimos de manera democrática, porque ustedes no lo creen, pero Manuel es un hombre muy democrático, que los viernes íbamos a abandonar un poco lo local, porque ya lo tratamos en este programa de lunes a jueves. Yo mismo vengo los martes y otro elenco estrella, gente que respeto muchísimo, viene los otros días a acompañarte, Manuel, pero los viernes, aprovechando la pegada que el maestro Saade ha tenido con nuestros televidentes, dale la vuelta al mundo, porque son tantas las cosas que pasan a nivel internacional que a veces no da tiempo en esa segunda parte del programa que era la que utilizábamos. Por lo tanto, entendemos que vale la pena invertir la hora entera. Está bien. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Manuel, Carlos, y a ustedes los televidentes Propuesta de la Noche. Muy buenas noches. Sí. Bueno, Carlos, el gobierno de Donald Trump rompe su propio récord. Tenía un récord de cierre de gobierno en su anterior mandato y al día de hoy, viernes 7 de noviembre, ya rompe ese récord. Es decir, que pasamos ya del mes con el cierre de gobierno en los Estados Unidos. Y eso ha tenido su consecuencia, que de una u otra manera afectan no solo a República Dominicana, sino al resto del mundo. La Administración de Aviación de los Estados Unidos, conocida como la FAA, está anunciando justamente este viernes que 40 aeropuertos internacionales de los Estados Unidos tendrán que reducir sus operaciones por la disminución del número de operadores aéreos. Como está vigente el cierre de gobierno, no hay garantía de que se le va a pagar a esos operadores aéreos. A mí me llamaba la atención en estos días que leía en un despacho de prensa internacional el testimonio de uno de los controladores aéreos que decía, bueno, yo puedo manejar un mes sin un cheque, pero no puedo manejar 2 meses sin un cheque. Y entonces la garantía de que vayan a pagarles a esos operadores aéreos en medio de un cierre de gobierno es incierta, totalmente incierta. Entonces, el impacto fundamental que se está teniendo es esto. Ahora, ¿qué fundamentalmente es lo que ha hecho prolongar este cierre de gobierno con esas repercusiones tanto en las operaciones aéreas de los Estados Unidos como en el tema interno con los cupones de alimentos, el despido de trabajadores? Es decir, hay una situación bastante compleja en los Estados Unidos. Señores, uno no lo cree, pero 42 millones de estadounidenses dependen del food stamp. Sí, sin el vale y el cupón de alimentos. Sí. Hemos visto cómo la participación del gobierno del día a día ha incrementado esa dependencia. Importante también ese tipo de subsidios de protección social por parte de Estados Unidos a sus ciudadanos, eso por una parte. Parece que esta guerra política, porque pienso yo que Trump ha brindado o ha enfrentado varias guerras, una comercial, esta es una nueva guerra política contra los demócratas, ha impactado y ha tenido muchas consecuencias tanto a nivel interno como a nivel externo. Porque yo comenzando también al nivel interno porque ha permeado y sin duda alguna fue la variable que más afectó al electorado para las recientes elecciones, pero eso lo vamos a abordar más tarde. Pero a nivel externo también ha afectado muchísimo porque hemos visto como esas tropas desplegadas en el Mar Caribe no han recibido ni un cheque y hubo una donación por un importante empresario que apoya siempre a los republicanos que le brindó el cheque por este mes a esas tropas que están desplegadas en esa misión. Parece que el cierre de gobierno, esa maniobra que tiene ese elefante llamado Estado, ha permeado y ha condicionado la capacidad de maniobrabilidad y accionar por parte de esta lucha entre los demócratas y los republicanos en materia política. Hemos visto cómo
a pesar de que es un sistema federal, a pesar de que es un sistema semipresidencial, esa lucha interna entre los partidos políticos dentro de otros poderes ha empezado a ralentizar un poco esa inercia y buen momento que tenía Trump en su presidencia. Bueno, lo que alegan los demócratas es que no aceptan ese presupuesto complementario que han bloqueado en el Congreso porque aplica el que se llama la Big Beautiful Bill, que en lo que consiste es en cortar fondos al Medicaid. Para que la gente lo entienda, es lo que tenemos aquí, el tema del SENASA. Ellos tienen el Medicaid y los demócratas no estuvieron de acuerdo con esto, claro está. Desde tu punto de vista, este chop down, ¿a quién se le pega el fuetazo? A los republicanos por querer imponer, al final de cuentas, la agenda por la que la gente votó, independientemente de que está muy polarizada la política estadounidense y ahora con estas elecciones se demostró. O los demócratas por su supuesta intransigencia. Muy buena pregunta. Yo creería que a corto plazo, al inicio sería contra los republicanos, porque no ha tenido esa oportunidad de maniobrabilidad en las acciones políticas dentro del gobierno para atender necesidades. Pero yo creo que el electorado americano tiene memoria, sin duda alguna conocerá por qué no ha ejecutado ni ha procedido el gobierno republicano en materia de políticas públicas y recordará que son los demócratas los responsables, y lo ha dicho en varias oportunidades Trump, de que los demócratas son los culpables de este cierre de gobierno. Ellos más adelante verán el electorado como los castigan ante las urnas, a pesar de que estas elecciones no fue así, y veremos que el principal, como siempre lo hemos visto, que paga los platos rotos es el ciudadano del día a día estadounidense. Bueno, ahí hay realmente un choque que el sentido común te dice que los más afectados serán los republicanos. ¿Por qué este choque? Este choque se produce en el Senado de los Estados Unidos, esa falta de acuerdo entre republicanos y demócratas, porque los demócratas, como dice Carlos, son partidarios de que se mantenga el subsidio a los servicios de salud que se dan a través del Medicare. Es decir, eso vence en el mes de noviembre y los demócratas son partidarios de que eso se mantenga frente a los republicanos que alegan otras condiciones para no aceptar ese pedido demócrata. Ahora, yo lo que pienso que Trump está equivocado. Trump piensa que los efectos del cierre van de alguna manera a afectar a los demócratas y no a los republicanos. Tú señalaste los resultados de las recientes elecciones que ponen en evidencia que él está equivocado, porque realmente estos efectos lo que están afectando es a los norteamericanos y quien está gobernando son los republicanos. Lo que uno proyecta ahora con estos resultados electorales, ¿qué estaría pasando para noviembre del 2026, cuando gran parte de los Estados Unidos se abocan a nuevas elecciones de nuevos términos para la elección de gobernadores y de representantes al Capitolio? Es decir, ¿qué podría pasar? Porque esto puede representar un aviso. Claro, claro está. Yo sin duda siempre he dicho que el verdadero termómetro para medir cómo está la situación político-electoral de Estados Unidos son las elecciones de medio término, como son las del 2026, y no como las que vimos recientemente. Bien, por la cantidad de estados que hemos visto que son más plurales en materia política y de diferencia de ideología, y no como los que hemos visto como es Nueva York, Virginia, que han tenido tradiciones demócratas. Esa es por una parte, es decir, que el termómetro para conocer cómo estaría para el 2028 los partidos políticos, siento que son en el 2026 y no las elecciones pasadas. Qué bueno que tú lo has dicho, porque... Y algo muy importante, que antes que se me olvide la idea, es muy preocupante y hay que estar muy alarmado por parte de los demócratas de no generar esa guerra dentro del poder legislativo contra los republicanos, porque si esto afectaría ya más adelante la maniobrabilidad del Estado, disculpa que te interrumpa, podría generar una guerra a largo plazo para que un futuro, cuando llegase un presidente demócrata, los republicanos hagan la misma acción. Carlos Arturo. Sí, te iba a decir que qué bueno que tú mencionas que las elecciones que se presentaron en esta semana no son representativas de la preferencia del electorado a nivel nacional y federal, porque los estados y ciudades una tendencia que estuvieron en discusión, la ciudad de Nueva York, no todo el estado, porque Kathy Hochul sigue siendo la gobernadora, pero los estados de Virginia y New Jersey
votan tradicionalmente demócrata y se entendía que un demócrata, en el caso de Virginia y New Jersey, mujeres demócratas podían seguir siendo gobernadoras en esos estados y que en Nueva York ganara un alcalde demócrata también, pero quieren, digamos, proyectar que el resultado electoral de esas demarcaciones es un castigo a Donald Trump que se augura para 2026 a nivel nacional y la verdad que es muy pronto para afirmar eso. No, escúchame, mira, yo creo que el tema está en que las ciudades que hicieron consultas ahora en este proceso democrático, en todas esas ciudades pierde el Partido Republicano. Incluso un hermanastro del actual vicepresidente de los Estados Unidos pierde unas elecciones para asambleístas, me parece. Y entonces lo que aquí se toma en cuenta es realmente de que hay un despertar, si se quiere, del Partido Demócrata después de las elecciones del 2024, que hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta porque Trump se ha involucrado en estas elecciones. En el caso de Nueva York, es verdad que es un estado tradicionalmente demócrata, pero Trump llamó a votar por Cuomo, Andrew Cuomo. Llamó a votar públicamente por Andrew Cuomo. Pero llama a votar por Cuomo en un escenario donde él, como jefe de gobierno en los Estados Unidos, está perdiendo terreno. Hubo una encuesta reciente de CNN que te dice que el 63% de los norteamericanos no aprueba el mandato de Trump. Y por eso Cuomo, cuando siente que Trump a través de su plataforma de red social le da su apoyo, lo recibe un poco con timidez. Bueno, yo no lo estoy buscando, él me está dando su apoyo, pero yo eso no lo valoro. Es decir, él realmente se siente un poco, muy poco entusiasmado con ese apoyo de Trump. La pregunta sigue siendo vigente, la que te hice al principio, es decir, realmente los demócratas tienen el reto de alguna manera resolver esa fisura que se puso en evidencia en las elecciones de Nueva York, porque el sector conservador demócrata no apoyó a Mamdani, sí el sector que se considera progresista, de izquierda. Entonces es una fisura que se pone en evidencia entre los demócratas que tienen que resolverlo para ver cómo está finalmente su desempeño en noviembre del 2026, porque divididos no van para ningún lado. Totalmente. Hay que recordar que los partidos políticos viven dos alas, unas moderadas, otras radicales. Esta ala que Manuel dice muy inteligentemente, la moderada no necesariamente coincide con Zohran en Nueva York, más la parte radical, que es esa ala progresista dentro del Partido Demócrata. Lo que es importante señalar acá es que todo va en visión hacia el 2028, todo lo que está ocurriendo acá. Posiblemente, no diría que es un hecho, Zohran podría ser precandidato del Partido Demócrata a las presidenciales del 2028. ¿Qué es lo que le está llenando? Fíjense en que en gran parte de sus discursos Zohran hace una especie de señalamiento y metamensajes y hasta mensajes directamente contra Trump, ya de caras en el 2028. Estoy viendo una especie de estructura, como muy bien Manuel dijo, de las elecciones del año pasado, en donde quedó muy mal, sin duda alguna, el Partido Demócrata. Se está reestructurando. Entonces, la figura clave para unir a moderados y a radicales del Partido Demócrata y galvanizar y capitalizar este unísono poder ha sido Barack Obama, que de hecho expresó su apoyo y celebró, sin duda alguna, las elecciones que dieron victoria en Nueva York a este candidato. Sin embargo, bueno, en la misma victoria del Partido Demócrata en las tres demarcaciones en cuestión, la ciudad de Nueva York y los estados de Virginia y Nueva Jersey, muestran... Pero no solamente hubo elecciones en esas tres demarcaciones, escúchame, Carlos, hubo también procesos en otras latitudes. Por ejemplo, en el caso, consultas en la alcaldía de Miami, que es un estado republicano, gana una candidata demócrata, tiene que volver a una elección porque me parece que no tuvo el porcentaje establecido, pero gana una candidata demócrata a la alcaldía de Miami, una alcaldía de Miami, algo que tú dirías, bueno, insólito, eso no había pasado antes, pero eso es una señal realmente de la tendencia que se está observando dentro del electorado de Estados Unidos.
Sin embargo, cuando lo vemos al interno del Partido Demócrata, sobre todo las tres grandes demarcaciones que más se proyectaron, uno ve en el ala radical cómo se expresa con Zohran Mamdani. Sin embargo, en el ala más moderada, con las dos gobernadoras que ganan, tanto en New Jersey como en Virginia, aquí tendríamos que ver cuál es el camino que va a tomar el Partido Demócrata para las elecciones de medio término de 2026, si más hacia la izquierda, con un Bernie Sanders, una Alexandria Ocasio-Cortez, o un tanto más hacia el centro, con estas gobernadoras, pero también está el gobernador de Tennessee, por ejemplo, que es más moderado. Tenemos los Clinton, que son los que más se expresan en torno al área moderada del Partido Demócrata, porque no olvidemos que si bien es cierto que Kamala Harris la tenía muy difícil para ganar por todo lo que pasó previo, que Joe Biden no se retiró a tiempo, no debió presentarse y todo lo demás, esa gran victoria electoral que tuvo Donald Trump apenas hace un año, esa expresión de que la gente no se sentía cómoda con los planteamientos extremistas del Partido Demócrata. El Partido Demócrata giró demasiado a la izquierda y eso fue lo que les perjudicó en 2024. Ahora, lo que les perjudicó en 2024, ellos entienden que les ayudará en 2026. ¿Cómo pudiera el Partido Demócrata reconciliar esas dos visiones de cara a dominar el Congreso en las próximas elecciones? Impecable, Carlos Arturo. Me encantó cómo colocaste figuras, liderazgo del Partido Demócrata de acuerdo a los moderados y radicales. Fenomenal. Yo creo que la respuesta está en el electorado. Vi que 2/3 partes, si mal no me equivoco, de las mujeres de 18 a 36 años de Nueva York votaron por Zohran. Es decir, la mayoría del electorado, en general del padrón electoral, que son mujeres. Bueno, está hablando. Yo creo que en el caso de Nueva York, que hay un detalle que llama la atención, porque se hablaba de los judíos que estaban en contra de Mamdani, pero hay un buen porcentaje de judíos que votó a su favor. Bueno, que también está esa ala de judíos ortodoxos y otros judíos pragmáticos. Él ha sido sin duda alguna como que muy tajante con el tema de la causa palestina, sin duda alguna ha mencionado en su discurso que algunos analistas lo califican como antisemitista, pero es otro tema. El punto es que la mayoría del electorado, hemos visto cómo son jóvenes, no es un secreto para nadie, también lo vimos aquí en República Dominicana y en la circunscripción número 1 en la capital, ha visto como ese gusto, ese atractivo por el progresismo. Y sin duda alguna, si el electorado en su mayoría le gusta, le da el visto bueno a esas políticas progresistas, bueno, será la que marcará la pauta del Partido Demócrata para el cara al 2026-2028. Pero, así como les digo, como hay una especie de polarización con respecto a este paradigma, también hay otro de manera que le gusta ese tinte autoritario, ese tinte de manera autócrata, le gusta los discursos en materia de seguridad, frontera cerrada, que generaría por la creación de este progresismo en Estados Unidos. Sí. Mire, después de la pausa y lógicamente después del comentario y análisis económico de Henry Ebrard, me gustaría abordar un tema que va en la línea de lo que ha expuesto Carlos, y es el tema de las posiciones demócratas. Obviamente que la tolerancia migratoria le hizo mucho daño al Partido Demócrata en las elecciones para presidente de los Estados Unidos. Y más daño como abordaban temas sociales como que transgénero pudieran participar en deportes femeninos. Y habrá que ver hasta qué punto el Partido Demócrata estaría en disposición de renunciar a esas líneas ideológicas programáticas. Vamos con unos compromisos comerciales. Cuando retornemos, Henry Ebrard estará con su análisis y comentario económico.
Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meury Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Henry Ebrard nos trae a continuación sus habituales comentarios y análisis económicos de los viernes, finalizando la semana. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes, y como ustedes saben, los viernes analizamos la economía tanto en lo local como en lo global y tratamos de seleccionar un tema que o bien ha sido de mucha relevancia esta semana o puede ser de mucha relevancia para los próximos tiempos. Y ahí yo creo que yo tengo el tema de la semana y quizás de las próximas semanas. ¿Qué es este tema de la indexación salarial? Creo que se ha creado no una confusión, sino una mega confusión. No sé si fue adrede o no, poco importa, pero vamos a tratar de puntualizar las cosas. Entiendo yo que el debate que está, la cuestión que está por discutirse no es la indexación salarial. Indexación salarial es que cada cuánto tiempo, de hecho como lo menciona la ley, cada 2 años se tiene que revisar en el Comité Nacional de Salario el monto de los salarios mínimos y generalmente se utiliza como base de referencia el índice de precios de inflación que publica el Banco Central y de hecho los incrementos que se hacen están muy por encima de la inflación, que bien que así sea, para que tengamos una idea. Mientras tuvimos una inflación creo de un 34 o 35% desde agosto hasta la fecha, el salario promedio ha aumentado un 60%, lo cual quiere decir que ahí tener una ley que indexaría por inflación los salarios sería doblemente perjudicial para los trabajadores porque haría que aumentaría menos que en la realidad los salarios y dos, en todos los países que tienen como mala experiencia tratar de indexar los salarios sobre la inflación, lo único que está haciendo es crear una carrera sin fin entre los precios y los salarios y ustedes ya saben que los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera cuando consiguen la escalera. Por tanto, creo que eso no es un buen debate, pero se ha creado mucha confusión con este tema porque mucha gente piensa que lo que se está discutiendo es una indexación que por ley debería haberse hecho. La ley no contempla eso y que bien que así sea. Tenemos que dejar que el mercado, mejorando los salarios, pueda, que es lo que pasa en la actualidad, subir más que la inflación. Y todavía falta mucho para poder igualar los salarios con el costo de la vida. Todavía una brecha importante que requiere no indexar por inflación, sino aumentar muy por encima de la inflación. Ahora, donde sí hay un debate, y es ahí donde se suponía que se fuera a debatir, pero se ha creado tanta confusión, adrede o no, de que en vez de hablar de indexación salarial, se debería de hablar técnicamente lo que es, y que sí es parte del Código Tributario, que es la indexación de la exención contributiva. ¿Qué es eso? Exención contributiva es muy sencillo, es el nivel de salario que por debajo del cual no se paga impuesto a la renta
que es lo mismo decir que es el nivel de salario por encima del cual se empiezan a proceder con las retenciones mensuales del 15, 20, 25 conforme la escala de la DGI. Hoy en día, esta exención contributiva está en 34.685 pesos, que efectivamente este monto, a pesar de lo que diga el Código Tributario, no se ha actualizado desde el 2016, que fue la última vez que se indexó por inflación, y es cierto que de haberse indexado por inflación, estaría por encima de los 50 pesos. No se ha hecho eso de manera ilegal porque cada año la ley de presupuesto, que es una ley que se vota en el Congreso, donde debe ser, pues estipula que esta indexación no se hace, del mismo modo que tampoco, dicho de paso, tampoco se está haciendo, a pesar de lo que es la ley de hidrocarburos, para ajustar cada trimestre el impuesto a los combustibles, cosa que sí se hace para el impuesto al tabaco y el impuesto a los alcoholes. Ahora, hay que entender que esta medida de aumentar la exención contributiva solo beneficia a la porción de la población que gana por encima de este salario. Según los datos oficiales de la DGI a 2024, de los 2.537.000 asalariados declarados oficialmente en la DGI por las empresas, solamente un 23% ganaba lo suficiente para empezar a pagar impuestos sobre la renta. Esos son los que se van a favorecer principalmente por esta medida y se beneficiarían entonces los que están entre esos 34.685 pesos de hoy y los posibles 50.000 que entonces no están pagando impuestos. Ya es tiempo efectivamente de volver a tener un mecanismo de sincerizar el nivel de la exención contributiva. Creo que por el impacto que tiene en la estructura tributaria y el nivel de recaudaciones que hacer esta indexación hasta 50.000 pudiese costar al fisco entre 15.000 y 20.000 millones de pesos anuales. Es mucho. Esto solamente se podría hacer dentro del marco de una reforma fiscal más amplia, donde muy bien se pudiese proponer un nivel salarial que sea el salario promedio, o sea, que toda la gente que gana debajo del promedio nacional no pague impuestos, después se empieza a pagar impuestos, y que en este caso la escala no sea 15, 20, 25, sino una escala que empiece más bajito, 5 o 10, como la mayoría de los países, pero para los salarios altos, que no sea con 25, sino 30 o 35, de modo que pudiéramos tener un esquema con mayor progresividad, de modo que, tal como lo manda la Constitución de la República, cada quien esté pagando en función de su capacidad contributiva. Espero que eso haya aclarado un poquito ese debate, pero qué bien que hayan esos debates. Aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario mi cuenta de Twitter, @zebrarachi. Por supuesto, esperamos regresar con todos ustedes, pero esa cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante análisis y comentario económico. Reiterar porque la semana pasada Henry recordaba que ya tiene 10 años en Propuesta de la Noche y la verdad que ha sido un gran apoyo, una conexión de calidad
que hemos tenido con Henry Ebrard aquí en Propuesta de la Noche. Jorge, te decíamos antes de la pausa que me parece importante precisar si los demócratas se han planteado como punto prioritario el hecho de cambiar lo que es su plataforma programática ideológica. Es decir, ese hacerme del chivo loco con la migración, apoyar esa agenda LGTBD que está evidenciado le causó un gran daño en las elecciones para presidentes en las elecciones pasadas. Le causó un gran daño en el marco de las elecciones del año pasado contra Trump, pero sin duda alguna a largo plazo esto los beneficia porque sin duda alguna diversifica el electorado, ¿bien? Conformándolo con una especie de electorado diverso, de diversas nacionalidades, diversas razas, y estos tienden siempre a votar por los demócratas de acuerdo a sus políticas también de apertura de fronteras. Entonces una inversión a largo plazo que hacen los demócratas, y lo hemos visto también en otros países como España, Francia, en donde tratan de cambiar el electorado, bajar a ese electorado conservador nacionalista y ser suplantado por estos progresistas y que apoyan el tema de la diversidad racial y también diversidad étnica y cultural. Y por eso lo hemos visto que a largo plazo les funciona a los demócratas. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve. Yo sé que usted tiene algo ahí en Ristress y listo para allá para disparar, pero después de esta pausa comercial. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meury Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que
Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Jorge, el tema haitiano siempre es de interés para los dominicanos. Resulta que en esta semana se anunció que se pospone nuevamente la fecha de celebración de elecciones presidenciales y para el Congreso en Haití, lo que implica un agravamiento más de la situación institucional que vive Haití, por no decir de la crisis de seguridad, porque en materia de seguridad, la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta ahora parece ser letra muerta. No he visto el primer movimiento de ficha que te indique que hay la intención o el interés de hacer cumplir con esa resolución, ya creando esa fuerza de supresión de pandillas. Cuando lo analizamos en Propuesta de la Noche, esa propuesta por parte de la OEA, de esa hoja de rumbo que hablaba de un tema de un aspecto económico, un aspecto social, un aspecto institucional político, vimos que en la parte institucional política estaba el tema de las elecciones. Y al desestimar recientemente también la propuesta de cambiar el sistema de gobierno de uno parlamentario que es el hoy en día a uno presidencialista, y se suma a esto también el desestimar celebrar elecciones el año que viene, son un resultado de que la respuesta a la solución haitiana no es política, desafortunadamente. Es una solución, yo diría, integral en materia también de seguridad, de fuerza, también económica, en donde los principales actores que estén involucrados en este conflicto y República Dominicana como mediador llevarán la solución, digo yo, de ese país, pero no es un papelazo o un decretazo de que, bueno, vamos a hacer elecciones, se va a solucionar el problema, porque no es construir la solución desde el techo. Debes tener como buenos constructores, unas buenas columnas, un terreno como que plausible para llevar a cabo una especie de consenso para ponerle fin a este conflicto que ya lleva muchísimos años. Claro, porque aunque las sociedades no son comparables, ahí tenemos el ejemplo de Irak. En Irak se ha buscado por todas las formas imponer un sistema político que responda a los principios liberales que nosotros damos por sentado en Occidente. Sin embargo, no se ha podido. No se ha podido. No se pudo con Afganistán. Luego de 20 años de ocupación estadounidense, las fuerzas regulares afganas no soportaron a los talibanes ni 3 semanas. Oye, no aguantaron ni 3 semanas. Pero lo mismo pudiera pasar en Irak si al final deciden separarse de Irak. Entonces, que haya un certamen electoral, qué bueno que lo dices, no garantiza para nada que haya una democracia representativa en un país como Haití, donde lamentablemente no se ha construido ciudadanía, donde no se han construido espacios de consenso que permitan que los diversos segmentos sociales se expresen y expresen sus intereses sin violencia.
Yo te quiero hacer una pregunta, y esto es más como de diplomacia, de cómo se manejan las formas en las relaciones internacionales. Cuando la OEA dice que no hay condiciones para llevar a cabo unas elecciones en Haití porque eso pudiera dejar un vacío de poder, ¿a qué se refiere? Se refiere que es imposible de que un gobierno o un Estado sea manejado de manera dividida. ¿Okay? Siempre, independientemente, todo Estado está manejado por una persona. Indudablemente ya sea por el presidente de este Consejo de Transición, pero pareciera que independientemente de que haya un golpe de Estado, no siempre el poder radica en una persona o un grupo de personas. Cuando dice la OEA, que se involucra de que dice que Haití no es un terreno dispuesto para llevar a cabo elecciones, creería esta organización que al decapitar, que no va a haber nunca ninguna decapitación del poder, la decapitación de un poder empeoraría muchísimo más la situación que vive ese país. Entonces, sin duda alguna, piensan de que todavía no está listo este proceso político, institucional, para llevar a cabo una elección en este país, pero pienso que se están manejando muchísimas cosas que nos deparan el año que viene en Haití, que podría cambiar un poco la fórmula o la visión para encontrar una solución a este conflicto. Jorge, pasando rápidamente a otro tema importante, en el día de ayer el secretario de Guerra de los Estados Unidos anunciaba otro ataque a lancha, esta vez en el Pacífico, de lanchas que según Estados Unidos trafican con droga. Pero el balance final de estos operativos es lo que llama la atención. Se está confirmando 20 ataques a igual número de embarcaciones que han dejado un saldo de 69 muertos. Uno no sabe realmente qué ha pasado. El Congreso de los Estados Unidos reconoce que no tiene información puntual sobre estos ataques, pero la verdad es que esto está generando ya mucha inquietud en América Latina. Inquietud, yo diría, entre comillas, porque el único gobierno que ha expresado sus sospechas o sus reclamos o se ha quejado sobre esto hasta ahora ha sido Colombia, fuera del país, que ha sido el principal impactante. No hemos visto cómo Brasil no ha sido insistente, Lula, que es un aliado de ese eje, no ha hecho referencia a estos ataques, tampoco el caso mexicano. Ni México. Efectivamente, entonces la pregunta está ¿por qué estos liderazgos no han sido como que repetitivos, consecuentes, insistentes en llamar la atención con respecto a estos ataques? El caso de Cuba sí lo ha hecho, pero ¿qué pasa con el caso nicaragüense, con el caso hondureño, que medianamente ha hecho guiños a favor con el respecto a la cumbre? Se acuerda que lo habíamos discutido, pero creo que ese cumbre CELAC, ese cumbre ese bloque de países, no ha sido lo insistente porque temen de que esto también los permee o los incluya en ese gran saco que tiene Estados Unidos. Bueno, entonces en ese aspecto estamos viendo cómo diferentes cumbres están colapsando. O sea, parece que las cumbres están como en crisis. Ahí fracasó nuestra cumbre en Punta Cana. Hay que decir que nuestra cumbre, porque cuando parecía que iba bien era nuestra cumbre. Ahora que fracasa, tiene que seguir siendo nuestra cumbre. Porque ahora la gente está diciendo, no, porque eso era de Estados Unidos. Ah, porque fracasó. Bueno, hay una posposición. Ciertamente. La palabra fracaso no la utiliza la diplomacia dominicana, sino posposición. Ciertamente, ciertamente, pues Estados Unidos era el convocante, pero era nuestra cuando todo parecía que iba bien. En Colombia también fracasó una cumbre. Y parece que la COP30, que se celebra en Brasil, probablemente en el corazón de la misma selva de la Amazonía, hasta ahora solamente unos 50 y pico de jefes de Estado han confirmado que van. Y pareciera entre que ellos no va... el dominicano Luis Abinader. Por supuesto. Sí. Pero pareciera que como que las cumbres están perdiendo interés. Yo creo que ya la perdieron desde hace muchísimas décadas. Sin duda alguna, hemos visto cómo se han llevado a cabo reuniones, cumbres, también en el marco de la sombría de las Naciones Unidas, y no ha habido ninguna especie de solución a ningún tipo de conflicto. Hemos visto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas siempre está dividido entre dos bloques, y
¿Cómo digo que son tan absurdas estas cumbres que nada más y nada menos que el presidente sirio, el Golani, asistió a una cumbre de medio ambiente, al-Shara, o como era conocido anteriormente como Golani. Al-Golani era su nombre de guerra. De guerra. Asiste, ahora sí, a una cumbre medioambiental. O sea, yo creo que la gente se siente un poco y revise el recorrido de los antecedentes de que un país que para mí todavía sigue en guerra, que vive una inestabilidad, participe en una cumbre de medio ambiente y más el perfil de Shara como presidente sirio, que les puedo asegurar que cruzando el océano y llegas al mar Mediterráneo, llegas a una zona como es Medio Oriente, esos temas soft issues como son medioambiental no son de su principal interés, y menos un país en guerra y menos el perfil de Golani. Lo que yo trato de decir es que a veces son más efectivos esas minilaterales, esas cumbres de pequeños países, del grupo de los 5, del grupo de los 8, que estas cumbres que lo que hacen es desperdiciar dinero, tiempo y no se llega a ningún tipo de acuerdo. Bueno, brevemente, yo creo que el tema del fracaso de la cumbre que plantea Carlos y que tú estás respondiendo, creo que eso parte precisamente también de la inoperancia, de la falta de resultados de los organismos multilaterales. Hemos visto como las Naciones Unidas, por ejemplo, ha ido perdiendo esa impronta, esos impactos en cada uno de los conflictos que tenemos a nivel global. Es decir, las decisiones del Consejo de Seguridad son impracticables. Es decir, no hay un impacto directo en esas resoluciones del Consejo de Seguridad. Y a nivel regional, uno ve cómo la OEA ha sido inoperante en los conflictos que han surgido en la región. Ahora mismo hay una ruptura de relaciones diplomáticas de México con Perú, de México con Ecuador, pero tú no ves la intervención de la OEA tratando de alguna manera de bajar tensión. Es decir, todo esto necesariamente tiene que repercutir en lo que son los efectos de esas cumbres regionales y internacionales. Sin embargo, debe llamarnos a preocupación que estos eventos estén fracasando, porque el diálogo es la única alternativa al conflicto. Cuando el diálogo no funciona, no opera, lo que queda es el conflicto, ya sea comercial, tecnológico o de peor envergadura. Bueno, así es. Un breve síntesis. Sin duda alguna hemos visto que ha sido más efectivo las amenazas que ha hecho Trump en materia arancelaria, en tomar decisiones, que este tipo de cumbre. En las teorías de las relaciones internacionales siempre ha habido ese debate de lo que el derecho internacional con derecho nacional. ¿Quién priva sobre quién? Es decir, un mandato internacional de una cumbre privaría de chocar los intereses nacionales de tu país. Ahí es la respuesta. Un ejemplo reciente, el Consejo de Seguridad produjo qué sé yo cuántas resoluciones de la guerra en Gaza, pero fue Donald Trump al final quien impuso una solución. Con una sola llamada y una amenaza. Exactamente. Señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22, pero también nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Carlos Arturo Guizarre, Jorge Saade en el tema internacional y Henry Ebrar en lo económico. Estuvimos con ustedes. Yo espero que haya sido del agrado de todos ustedes este programa 100% internacional el día de hoy. Así mismo es. Solo nos resta desearle muy buenas noches.